Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. El podcast de Milton. Yo soy hijo de Dios. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que podamos estar nuevamente juntos para compartir una reflexión bíblica. Hoy me está acompañando Martina, que anda por ahí jugando con su cascabel, y mi amada esposa que está cocinando. Buenas. Ahí está. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números 31, versículo 21 en adelante. Y quiero que podamos ver este principio espectacular, que era una de las normas o leyes, mejor dicho, de la ley de Moisés. Era la manera cómo purificar el botín después de la guerra. Y esto nos va a enseñar un montón de principios que nos van a servir espiritualmente para ver cómo sobrellevar nuestras acciones y qué hacer el día después de nuestras victorias, porque a veces lo que cuesta es preservar y procesar nuestras victorias, porque nos enseñan demasiado muchas veces acerca de la prueba, de la guerra, pero cuando llegamos a la victoria, muchas veces no nos han enseñado para guardar la victoria, guardar esa bendición y vivir en bendición. Digo en general, no estoy hablando de una enseñanza tradicional. Vamos a leer, por favor, a partir del versículo 21, Números 31, versículo 21. El sacerdote Eleazar le dijo a los soldados que habían ido a la guerra: esto es lo que manda la ley del Señor, que el Señor le entregó a Moisés. Ahí está. Versículo 22. Oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo, y todo lo que resiste el fuego deberá ser pasado por el fuego para purificarse, pero también deberá limpiarse con el agua de la purificación. Y todo lo que no resista el fuego deberá pasar por el agua de la purificación. Vamos a leer el 24 también. El séptimo día lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados, entonces podrán reintegrarse al campamento. Está hablando de la gente de guerra, está hablando del ejército, está hablando de esas personas que salieron a conquistar las victorias del reino, que tomaban botín. O sea, si tomas botín es porque has vencido. Entonces dijimos que esta porción de la ley le estaba hablando el sacerdote para aclararles, recordarles acerca de los métodos de purificación. Eran, como bien les dije al principio, personas, soldados que habían conquistado. No solo habían peleado, sino habían ganado. Porque, vamos a entender algo, hay botín para el que pelea. Hay botín y hay conquista para el que pelea la buena batalla de la fe. Sí va a haber botín me refiero a tesoros que estaban atrás de las puertas de los enemigos. Hay algo que toda la lucha de hoy encierra. Hay un tesoro de guerra, un botín, porque todos los botines de guerra son los que atesoran nuestros enemigos. Hay algo que, si hoy estás viviendo tormentas, luchas, dificultades, y el enemigo se levanta y pelea contra vos, es porque hay algo escondido que Dios te va a entregar. Amén. Esto es un secreto. No nos podemos entristecer por la batalla, sino que debemos entender que hay algo, hay tesoros que se nos van a entregar. Amén. Mire esto. Dios sabía de estos tesoros, pero sabía que no podían quedar iguales, sino que debían ser purificados.
Y ¿sabe algo? La batalla dura, el campo de batalla, hay veces que produce desgaste en las emociones, en nuestros vestidos, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Acá la palabra habla de los vestidos, pero podemos entender que un soldado, te bendecimos, mi amor, vaya a hacer sus cosas de bebé. Bien. Entonces, hemos quedado en que la batalla produce desgaste, aún hasta desgaste físico. La preocupación excesiva produce desgaste. El estrés produce que la persona se sienta muchas veces desgastada física y psíquicamente, cansada, porque el pelear produce muchas veces cansancio. Claro que Dios viene y Él es nuestro descanso. Claro que Él viene y nos esfuerza y experimentamos esa fuerza sobrenatural de Dios. Pero vamos a contextualizar esta gente que dejaba su familia, que dejaba y daba su máximo esfuerzo, y todo alrededor suyo era esfuerzo, era tensión, en el sentido de no sabía cuándo se iba a presentar la batalla. Tenían que estar preparados, tenían que estar armados, tenían que estar y velar sobre su guardia, acatar los mandatos de las instrucciones de sus superiores, caminar en una estrategia para como ejército conquistar. Eran muchas las cuestiones, las implicancias que tenían que obedecer para poder obtener victoria. Porque ¿sabe algo? Por otro lado, la realidad era que el soldado se llevaba a su casa lo que conquistaba, una parte de lo que conquistaba. Dígame, motivación adecuada va a resultar con un carácter correcto para la guerra. Amén. En un momento, acuérdense de David. Estaba ahí y en un momento escucha, cuando le llevó los quesos a sus hermanos, escucha que el rey Saúl dijo: el que venza a Goliat, no le vamos a cobrar más impuestos, ni a él, ni a su familia, ni a su papá. Y se va a casar con mi hija, y va a vivir en el palacio, y va a ser mi yerno. Y tantos beneficios tuvo, que en un momento David se acercó, y esto está en la palabra textual, y se acercó y dijo: ¿cuáles son los beneficios del que venza al gigante? ¿Y sabe algo? No está mal tener motivaciones para conquistar lo que anhelamos, porque todo en esta vida, como dice la palabra que Israel hizo, se conquista, se toma en guerra. Vamos a pelear buenas batallas porque hay buenas conquistas, hay buenos tesoros, hay algo grande que Dios tiene para nosotros. Y si es algo grande es porque es grande la conquista, grande el botín. Pero dígame algo, ¿cuántas veces después de sufrir una batalla fuerte en su vida, en cualquier área, usted cuando terminó, aunque con la victoria, aunque con lo que haya querido, más allá de la alegría, de toda esa alegría de haber conquistado, se sintió de alguna manera, la palabra tal vez es desgastado, porque los vestidos se desgastan, se ensucian. Imagínese un luchador, un guerrero con su espada, o aún en la batalla en la actualidad, que salga al campo, a la batalla. Y imagínese que vamos al pasado, porque por ahí es más gráfico, con su espada, en el cuerpo a cuerpo, manchado de sangre, de sudor, su ropa teñida de sangre, con olor a guerra, porque tenía olor a guerra. Hay una canción que dice: ¿a qué huele un guerrero? Y yo siempre pensaba, y es gracioso, a chivo, ¿a qué más va a oler? Fuera de su casa, esforzándose, a hierro, al olor de la sangre, a ese olor de la guerra, de que no está en la comodidad de su casa, sino que está luchando por algo más grande que él. Y aunque suene gracioso y obviamente es un chiste, pero volviendo a la palabra,
imagínense que sus vestidos, de tanto por ahí del roce, algún corte, alguna rajadura o alguna rotura, o del arrastrarse por las estrategias, en fin, no, cuando salió de la batalla, cuando fue inicialmente, el primer día que fue y salió de su tierra, estaba de punta en blanco, en formación perfecta, pero volvió rasgado, volvió con sus vestiduras hasta rotas, teñidas de sangre, hasta volvió con marcas en su cuerpo, aunque alegre y feliz en su corazón de que había vencido, estaba tal vez hasta mutilado, estaba cortado, hasta tal vez estaba obviamente físicamente cansado. Pero ¿sabe algo? Dios sabía que todo se tomaba por botín, y es más, él acompañaba a Israel, porque en un momento habla la Biblia de Israel y su Dios, el Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos. Ese es el Dios que tenés, un Dios de batalla. Por eso somos hijos del general, del poderoso, del rey de reyes, del señor de señores. Tenemos un gen de victoria, de guerra. Amén. Y Dios sabía que generalmente el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño, el plomo, todos esos metales, desde el más precioso hasta el menos precioso y más común, todos esos metales, generalmente el oro, lo más precioso, y la plata y el bronce, se hacían ídolos. Ahora, imagínense que el enemigo no los dejaba por idólatras, no los dejaba por religiosos, los tomaba, pero había que santificarlos. Ahora mi pregunta es, ¿estamos procesando nuestros botines? ¿Estamos procesando nuestras victorias? Porque hay veces que sí, o queremos obtener algo y lo obtenemos, pero necesitamos procesarlo en la presencia de Dios. Amén. Hay gente que le pidió a Dios toda la vida un auto para llevar a los hermanos a la iglesia. Dios le da un auto y después lo pasa por arriba directamente. Deja de ir a la iglesia, además, se va a pasear. Se va a pasear a otro lado. Y dice, pero quería un auto, Dios se lo dio. Señor, quiero una casa. Cuando tiene una casa y Dios lo bendice, está todo el día construyendo su casa. Y está bien, pero deja de ir a la iglesia. A ver, es más importante el botín, sí, pero el botín se tiene que purificar. Y miren esto, todo lo que resiste el fuego deberá ser pasado por el fuego de su presencia. Amén. Para que el valor no esté en el botín que se conquistó, en lo material, sino en la presencia que santifica el botín. Amén. Por eso Dios te va a dar prioridades. Cuando obtengas bendiciones, llévala a Dios y que sea tu prioridad, que Él lo santifique, que Él te ayude a procesar y que te dé estrategias, cómo se maneja. Todos esos oro, esos ídolos de oro, de esas imágenes, se fundían y el oro, el fuego, las derretía, se purificaba. Amén. No solo se perdía la forma original del botín, sino que se hacía eso a través de la purificación del fuego. Se entendía que era mejor que antes porque se purificaba. Amén. Y vamos a entender también que lo que no se pasaba por el fuego, se lavaba. Y escuche bien algo, se pasaba por el fuego para purificarse, pero también debía limpiarse con las aguas de la purificación. ¿Y qué son las aguas de la purificación? Dice la palabra que estaba el lavado donde se purificaba, donde estaba el agua de la purificación, donde el sacerdote antes de entrar al lugar santo se lavaba las manos, después hasta de ofrecer después de ofrecer su sacrificio, perdón que me distraje con Martina un segundo. Después de ofrecer su sacrificio en el atrio, se iba y se lavaba las manos antes de entrar al lugar santo. Amén. Y esa agua de la purificación no es otra que el Espíritu Santo en revelación con su palabra. El agua es la palabra de Dios que nos santifica. Y yo quiero que vayamos entendiendo qué es el botín. El botín es que nosotros podamos santificar y que Dios le dé que todo lo que hayamos conquistado ya perdió la forma original, se santificó, pero a través de su palabra, de la revelación de su voz en nuestra vida. ¿Para qué sirve? Dios le va a dar un curso correcto. Amén.
vamos a ver la gloria de Dios. Pero también, y termino con esto, todo lo que no resiste al fuego deberá ser limpiado por las aguas de la purificación. También se limpiaba lo que no resistió al fuego por las aguas. Y al séptimo día lavarán ustedes sus vestidos. Sus vestidos habla de su investidura. Aún esa fuerza, aún esa característica de lucha ese uniforme es la palabra que te investía de autoridad y de pertenencia al ejército que había vencido, debía lavarse, amén, y quedará purificado. El séptimo día lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces, recién ahí, podrán reintegrarse. Necesitamos, después de las batallas duras, aunque haya grandes, ¿cuál es la palabra? Grandes conquistas, grandes tesoros, podamos reintegrarnos a la iglesia espiritual, podamos reintegrarnos al propósito de nuestras vidas, amén. Pero tiene que ser a través de la purificación del fuego y del agua, amén. Que el Señor te bendiga. Y preguntaste en este tiempo y empecemos a entender que cuando haya una gran victoria, cuando haya una gran guerra, va a haber una gran victoria. Y cuando haya una gran victoria, debo procesar lo que he conquistado. Amén. Que el Señor te bendiga.